capítulo 20 de Apocalipsis habla de el milenio. He aquí una nueva revelación. El milenio ya se cumplió. Revelación capítulo 20, versículo 1. Un ángel desciende del cielo con una gran cadena en la mano. Satanás fue vencido en la cruz. Cristo le quitó las llaves de la muerte y el Hades. La iglesia cristiana judía se había esparcido por las naciones vecinas a Israel. También llegó a Roma. Versículo 2. El diablo fue atado por 1000 años. El cristianismo en Roma sufrió mucho en los primeros siglos. Muchos fueron perseguidos, otros sacrificados. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron asesinados en Roma. Fueron culpados del incendio de la ciudad. Esto ocurrió hacia el año 64 después de Cristo. A finales del siglo IV, año 450 después de Cristo, los romanos comenzaron a convertirse al cristianismo. Versículo 3. El diablo fue arrojado al abismo, ya no podía engañar a las naciones. Debido a esto, el imperio romano comenzó a decaer y perdió su poder. Los emperadores se hicieron cristianos y eran los que gobernaban. Cuando pasaron los 1000 años, Satanás fue suelto y salió a engañar. Comenzó a levantar el imperio otomano, que era muy cruel, y así poder atacar a los cristianos del imperio bizantino de Oriente. Versículo 4. El apóstol Juan vio tronos puestos para juzgar, ya que los cristianos habían tomado el poder en el occidente romano. Había un trono del jerarca de la iglesia, que más adelante se le llamó Papa, y en Oriente habían obispos ortodoxos, que tenían la capacidad de juzgar. Los pecados eran confesados delante de ellos. Las almas que vio Juan eran todos los cristianos que no se dejaron influenciar por el imperio o bestia, no adoraron al emperador. Todos estos cristianos vencieron al imperio con la palabra de Dios. Ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí habla la palabra de vivir, no habla de resucitar. Ser marcado en la frente y en la mano significa tener el señorío del emperador en sus cabezas y ser manejado en todos los asuntos legales y en todas las obras por el imperio. Los cristianos fieles vencieron a la bestia. Cristo les dio la victoria por 1000 años. Versículo 5. Los otros muertos son todos aquellos judíos y gentiles como los romanos que no creyeron en Cristo como el Mesías. Todos estos incrédulos no prosperaron, ya que alejados de Cristo nada podemos hacer. Versículo 6. Todo aquel que recibía a Cristo y se hacía su discípulo, la muerte no tiene potestad sobre estos. Si alguno muere siendo cristiano, debe ser resucitado en los últimos tiempos, ya que Cristo venció la muerte. La primera resurrección es recibir a Cristo, ya que se pasa de muerte a vida, del mundo del maligno al reino de Dios. Todos los romanos que se convirtieron al cristianismo conformaron el imperio bizantino, que era el imperio romano de Oriente, que ya era cristiano, y reinaron con emperadores cristianos desde el 450 después de Cristo hasta el 1456 después de Cristo, exactamente 1000 años, lo que el apóstol Juan había profetizado. El edicto que dio Constantino fue en el 350, pero la población comenzó a aceptar a Cristo y hacia el año 450 fue que empezó la masiva conversión de los romanos al cristianismo. Versículo 7. Recordemos que Satanás fue vencido por Cristo. Le quitó el poder de la muerte. Satanás hizo matar muchos discípulos de Cristo en los 4 primeros siglos. Luego Satanás fue atado y ya no podía atacar a los cristianos. Debido a esto, los cristianos florecieron en el imperio. Luego, cuando pasaron los 1000 años, Satanás fue liberado. Versículo 8. Satanás ya suelto comenzó a engañar los pueblos que habían alrededor del imperio bizantino y de la tierra de Palestina, para fortalecerlos y así poder atacar al pueblo de Dios. El imperio otomano había surgido hacia el siglo XIII, en la región de Turquía. Satán puso sus ojos sobre este imperio naciente. Notemos que cuando Constantino dio el edicto de conversión al cristianismo en Roma fue en el 350. 1000 años después, en el siglo XIII, el imperio otomano comenzó a surgir. Es una coincidencia también de 1000 años. Versículo 9. Cuando este imperio otomano cogió fuerza, fue muy poderoso. Europa le temía. Subieron sobre la anchura de la tierra. Este imperio abarcó grandes territorios de Turquía, países europeos, parte del norte de África,
invadieron la tierra de Palestina, lo que antes era la nación de Israel y Judá. En el año 1453 tomaron Constantinopla, que era la capital del reino de los cristianos, el reino bizantino. El emperador cristiano Constantino Bizancio XI fue ejecutado. La catedral de Santa Sofía se convirtió en mezquita musulmana. Gor representa al gobernante del Imperio Otomano y Magog es el pueblo o territorio de ese imperio. En el Antiguo Testamento se refería a los persas que atacaron a Israel y en Apocalipsis se refiere al Imperio Otomano que se originó en Turquía, Mesed y Tubal. Esto es Anatolia Central en Turquía, río Éufrates. Allí nace el río Éufrates. En Apocalipsis 16:12 habla de que el río Éufrates se secó para dar paso a los reyes de Oriente. En ese tiempo los reyes de Oriente eran los reyes de ese imperio otomano que había surgido y ellos pasaron por el río para ir a atacar a Constantinopla, a la capital del reino de los cristianos. El imperio otomano reinó aproximadamente 600 años, fue muy cruel, amenazó a naciones europeas. Su decadencia empezó a finales del siglo XIX, fueron perdiendo territorios a comienzos del siglo XX. En la Primera Guerra Mundial llegó el fin para este imperio. Las naciones europeas los atacaron principalmente Inglaterra, y allí llegó a su fin, solo quedó Turquía con su capital, Ankara. Como dice el versículo 9, de Dios descendió fuego que los consumió. Las naciones europeas que los atacaron eran cristianas. Los aviones llegaron y descargaron bombas sobre el Imperio Otomano y así llegó a su fin, no pudo prevalecer. Versículo 10. El diablo había sido atado al comienzo del milenio cuando los cristianos se hicieron fuertes y el Imperio Bizantino floreció, con emperadores cristianos. Luego, al fin de este milenio, Satanás fue suelto y reunió al ejército otomano, que era musulmán, para destruir al imperio cristiano bizantino. Luego Satanás siguió engañando a las naciones de toda la tierra, pero empezó su decadencia hasta que al final sea destruido para siempre. La bestia que era el imperio romano también se acabó, hacia el año 500 después de Cristo, y sus habitantes siguieron su paganismo, otros se hicieron cristianos. Luego nació la religión católica con el Papa a la cabeza. El falso profeta, que es todo aquel que niega a Cristo y profetiza sobre otros dioses, también sufrieron mucho, ya que estar separados de Cristo es sufrir cada día. Esto es ser lanzado al lago de fuego, que significa destrucción. Versículo 11 en adelante. Juan vio un trono blanco, y el que estaba sentado juzgó a todas las naciones de la tierra. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es Cristo, el Espíritu Santo de Cristo. Entonces fueron destruidos, fueron lanzados al lago de fuego, la muerte final. La muerte fue también destruida. El Hades, que en griego es el rey de las tinieblas o Satanás, también fue destruido para siempre. Ahora hagamos un breve resumen histórico de cómo sucedieron los hechos en el Imperio Romano y el Imperio Cristiano Bizantino. Los 1000 años que los seguidores de Cristo reinan con Cristo. Es una época de gloria. Satanás es atado. Muchos teólogos no se ponen de acuerdo en la cronología. Unos dicen que el milenio será en el futuro, otros que es un tiempo simbólico. El apóstol Juan, que es el autor del libro de Revelación, estaba lleno del Espíritu Santo y dijo que eran los últimos tiempos y que muchos anticristos habían salido por ahí. Él escribió el libro de Revelación aproximadamente hacia el año 90 de la era cristiana. El apóstol Juan habló del anticristo no como un solo ser, sino como seres que niegan a Cristo y le hacen oposición. La bestia ya había sido juzgada. Era el imperio romano que recibió juicio después de que Cristo subió al cielo. Debía desaparecer como imperio. Fue lanzado al lago de fuego, que en sentido simbólico significa que iba a ser destruido, y fue así. El imperio romano se dividió hacia el siglo III después de Cristo, por causas políticas que se habían originado desde el siglo I. El imperio de Occidente, que era latino, duró hasta el año 496 después de Cristo, y el imperio oriental, que era griego, duró hasta el año 1500 después de Cristo. Ahora debemos enfocarnos en la iglesia cristiana, en el imperio. En los primeros siglos la iglesia cristiana en Roma tuvo algunas persecuciones. Roma fue incendiada en el año 64 después de Cristo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron acusados de este incendio y fueron ejecutados en Roma.
Muchos otros cristianos también perecieron. A partir del siglo III la persecución se intensificó contra los cristianos. Muchos fueron sacrificados, echados a los leones, otros fueron quemados. Debían negar a Cristo y reconocer y adorar al emperador. Los que aceptaban esto debían hacer adoración a algún dios romano como Júpiter, y entonces les daban una aprobación que se llamaba libelo, y debían delatar a los otros hermanos en la fe y traer documentos que respaldaran la traición. De allí la palabra traidor, que venía de traidor, de documentos. A finales del siglo IV el emperador Teodosio ordenó el cierre de muchos templos cristianos en el imperio, pero el cristianismo se había extendido mucho y el imperio romano se había hecho casi todo cristiano. Los obispos se comenzaron a llamar papas a comienzos del siglo V. Comenzó la gloria del cristianismo. En el imperio de Occidente se adoptó la figura de papa, que vino a ser el que gobernaba la iglesia y también a la nación. Era el reemplazo del emperador. El imperio perdió muchos territorios y al final quedó Italia con su capital Roma, bajo el poder del Papa. El imperio de Oriente con su capital Bizancio siguió firme. En el año 1054 el emperador Constantino le cambió el nombre a la ciudad y la llamó Constantinopla. Este imperio era cristiano, con algunas diferencias con el Papa, y no aceptaba muchas normas que se querían imponer desde Roma. Se le llamó cristianismo ortodoxo, que significa apegado a lo fundamental. Recordemos ahora lo que el rey Nabucodonosor de Babilonia había soñado y que Daniel interpretó. Una estatua que representaba 4 reinos, los pies y piernas eran del imperio romano. Una roca cayó del cielo y golpeó la estatua en sus pies y la derrumbó. Esta roca es el imperio o reino de Cristo, que destruyó al imperio romano. Lo venció con la espada, que es la palabra de Dios. El imperio romano cayó y allí mismo se levantó la iglesia de Cristo. Los romanos se habían convertido al cristianismo. Cuando el cristianismo tomó fuerza, comenzó a juzgar a aquellos herejes y a todos aquellos que les hacían oposición. Los que antes perseguían a los cristianos ahora estaban bajo el señorío del Papa en el occidente. Al principio en el imperio romano la palabra de Dios se pasaba de boca en boca, luego fue escrita en griego. Cualquier interpretación salida de la establecida por los concilios era calificada como una herejía. De allí la palabra católica, que significa universal. Era una doctrina general para toda la iglesia, era un dogma de fe. Recordemos que el imperio romano de Occidente había caído en el siglo IV, año 496 después de Cristo. Las naciones que lo conformaban se dividieron. El cristianismo comenzó a tomar fuerza, pero era independiente del Estado. Italia, con su capital Roma, comenzó a ser gobernada por jefes de Estado y el cristianismo era dirigido por un ministro u obispo, que siglos después se le llamaría Papa. El imperio de Oriente siguió glorioso. Se habían separado del imperio de Occidente en el siglo III, pero a finales del siglo IV se habían convertido al cristianismo, con el emperador Teodosio. Los emperadores en el imperio de Oriente eran cristianos, dirigían el reino, sus leyes y también eran los jefes de la iglesia. Eran obispos ortodoxos, toda la decisión era tomada por ellos. Este imperio cristiano duró 1000 años, desde el año 450 después de Cristo, cuando los romanos se comenzaron a convertir al cristianismo, hasta el año 1453, cuando el sultán Mehmed II dirigió el ejército otomano y conquistó Constantinopla. Era la capital del imperio bizantino. Allí el imperio tuvo su fin. Era el reinado de los cristianos que culminó con la invasión del imperio otomano. Este imperio había surgido hacia el siglo XII después de Cristo. Fue fundado por Osman I. Comenzó a conquistar territorios y se hizo muy poderoso. Se originó en Anatolia, Asia Menor, por unas tribus turcas. Abarcó territorios de Europa, Asia Menor, los territorios de Palestina. Hacia el año 1500 había tomado mucha fuerza y en el año 1543, el emperador Mehmed II dirigió sus ejércitos. Constantinopla, la capital del imperio bizantino, cayó bajo el poder del imperio otomano. Allí terminaron los 1000 años de la gloria del imperio cristiano de Oriente. Como un resumen de la historia del cristianismo, en los primeros años del cristianismo, los cristianos de Judá y de Israel abandonaron la nación, se fueron para naciones vecinas y fundaron iglesias. En Roma también fundaron una iglesia, pero esta iglesia sufrió mucho a causa del imperio romano, que los oprimió, mató a muchos cristianos, incluidos al apóstol Pedro y Pablo.
Hacia el año 350 el emperador Constantino dio el edicto de conversión al cristianismo. En el año 450 en adelante los romanos se comenzaron a convertir masivamente al cristianismo. El imperio de Occidente perdió muchos territorios y quedó Italia con su capital Roma. El imperio de Oriente, que era ortodoxo, que significa apegado a lo fundamental, los emperadores eran cristianos y la mayoría de la población se convirtió al cristianismo. Este imperio reinó con Cristo 1000 años, como dice la profecía de Apocalipsis, hasta que en el año 1453 el emperador Mehmed II del Imperio Otomano atacó la ciudad Constantinopla y mató al emperador Constantino Bizancio XI. Había una catedral que era cristiana, la Catedral de Santa Sofía, y esta catedral fue utilizada por los musulmanes, se convirtió en mezquita musulmana. Entonces allí fue el fin del reino de los cristianos, los 1000 años que reinaron con Cristo, lo que había profetizado el apóstol Juan en el libro de Revelación. Amén.